Buenos días. Hoy día vamos a ver el capítulo 9 del Apocalipsis. El capítulo 9, que nos va a hablar acerca de los últimos las últimas trompetas, perdón. Tres trompetas, eso es. ¿Ya? Y quisiera solamente que leyésemos para empezar el capítulo 8, que es cuando se abre el séptimo sello y comienza el toque de las primeras 4 trompetas. Pero el capítulo 8 termina con una advertencia, como dijimos, terrible. Dice el capítulo 8, versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, lo que vamos a leer a continuación en el capítulo 9 es algo que en cuanto a los sucesos que se van a realizar o se van a desarrollar es peor que lo anterior, que ya es peor, ¿no es cierto?, que lo que antecedía, que eran los 4 jinetes, que se llaman los primeros 4 sellos, que son los jinetes del Apocalipsis. Y recuerden siempre que ya nos encontramos en esta segunda mitad, que se denomina también la gran tribulación. Hasta aquí las trompetas han sido, el toque de las trompetas han sido básicamente un castigo a la naturaleza, a los animales, a las aguas, ¿no es cierto? Obviamente, producto de eso también muere mucha gente, pero no ha sido un juicio, como decirlo, específico a las personas, ¿ya? Ahora bien, el que viene a continuación, o los toques que vienen a continuación son tan terribles porque van a ir directamente sobre las personas, que la Biblia llama en esta sección los moradores de la tierra. Cuando habla de los moradores de la tierra se está refiriendo a la gente inconversa, a la gente que se va a resistir hasta el último, ¿no es cierto?, lo que es el mensaje de Jesucristo, a pesar de que ya a esta altura están súper e hiper enterados que todos estos juicios provienen de Dios. Entonces vamos a dar lectura al capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas,
porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estamos aquí frente a la quinta trompeta, que también representa el primer ay, que es una sensación de dolor, ¿ya? Es una sensación de espanto, de dolor. Y como dijimos, las primeras 4 trompetas que pertenecen al séptimo sello, recuerden, el séptimo sello se abre, hay un silencio, después comienza el toque de las trompetas, y los primeros 4 juicios son directamente sobre la creación de Dios, sobre la hierba verde, sobre los mares, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tiene que ver con sucesos de carácter cósmico, caídas de meteoritos y una serie de otras cosas. Por supuesto, vuelvo a insistir, mucha gente va a morir producto de estas catástrofes, así como también mucha gente murió en la primera parte producto de los primeros 4 sellos, específicamente los 4 jinetes. Pero estos, a partir del quinto sello, el objeto o el objetivo del castigo ahora es para los moradores de la tierra, ¿ya? Y comienza acá diciendo que el quinto ángel, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora bien, han caído ya su par de estrellas, que es la palabra éster, ¿no es cierto?, que obviamente no significa una estrella, un cuerpo celeste completo. Eso es absolutamente imposible. La Tierra cabe millones de veces dentro de una estrella. Pero sí trozos de piedras incandescentes que vienen como restos de un cometa o de un meteorito. Ahora bien, esta quinta trompeta, esta estrella que cae, no es, por supuesto, un pedazo de cuerpo celeste. Esta es una persona o una personalidad, un personaje. ¿Por qué? Porque dice que se le da la llave del pozo del abismo y dice más abajo que abre el pozo del abismo. Entonces estamos hablando de una persona, que no es otra que el mismo Satanás. Recuerden ustedes que estamos viendo nosotros la apertura de las trompetas y a medida que vamos avanzando en los capítulos se va detallando lo que va sucediendo en los anteriores. ¿Me explico? A esta altura, por ejemplo, ya del quinto ángel, tenemos al anticristo entronado, tenemos la persecución de los judíos, tenemos la angustia de Jacob, que va a ir siendo explicada a lo largo de los otros capítulos. Entonces, Apocalipsis tiene esa, y gran parte de los libros de la Biblia tiene esa, por así decir, ese orden que, como dice, por ejemplo, el capítulo 1:26 del Génesis, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, e instituye ahí mismo, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no es cierto?, se unirá a su mujer. Todo lo que eso significa y que está en el capítulo 2, ¿no es cierto?, es el detalle, el capítulo 2, de lo que dijo en el capítulo 1. Fíjense ustedes que el capítulo 2, versículo 7, dice que recién está creando al hombre, y después explica cómo de la costilla saca a la mujer y todo lo que eso viene. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 26, lo da ya completo. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, e incluso les da la misión de reproducirse, de gobernar, de sojuzgar. Entonces, más o menos Apocalipsis va siguiendo el mismo propósito. Nos está hablando aquí de la quinta trompeta, pero en los capítulos siguientes va a ir detallando lo que ocurre en el resto de las trompetas, incluida esta, ¿ya? Entonces, lo que ocurre realmente es lo que nos relata el capítulo 12, versículos 7 al 9. Esta caída de esta estrella, de este ser, que es Satanás, ya vamos a ver por qué, está relatada detalladamente. Lo que estamos viendo aquí en el 9, en el capítulo 9, está detallado acá en el capítulo 12, el versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces tenemos ahí el detalle de lo que está diciendo el capítulo 9. Satanás es arrojado del cielo. Por supuesto que eso todavía no ocurre, eso está en el futuro. Nosotros estamos hablando de cosas que están en el futuro.
todavía Satanás es príncipe de la potestad del aire, todavía Satanás está acusándonos delante del Padre y todavía Jesús está intercediendo por nosotros en función de esa acusación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que hubo una lucha en el cielo, ¿no es cierto?, que está liderada por el lado de Dios, por el arcángel Miguel, ¿ya? Dios no lucha con el diablo. Recuerden que el diablo es una criatura. Por lo tanto, el diablo pelea con otra criatura, ¿ya? De similar poder, todo. Pero entonces esa batalla se lleva adelante y finalmente Satanás es vencido y es expulsado del cielo. Y ahí él cae a la tierra y ahí pierde todo acceso a la tierra, al cielo, perdón. Y entonces se produce, como vamos a ver más adelante, una alegría en el cielo, pero sin embargo en la tierra es todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el diablo ha caído y sabe él que le queda poco tiempo, ¿ya? Eso es lo que relata el capítulo 9 que estamos leyendo. Ahora, esto también está enseñado en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 14, del versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Por qué hice leer el 16? Que me falta ahí también. Es porque este relato, algunos lo interpretan como la caída original de Satanás del cielo. ¿Ya? Recuerden que de la posición propiamente tal. ¿Ya? Pero más bien es una visión futurista de esta pelea que va a haber en el cielo y Satanás va a ser expulsado. ¿Por qué? Vamos a leer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese es un título que tenía Satanás antes de la caída, ¿no es cierto? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, ¿no es cierto? Cuando Satanás fue expulsado del cielo o fue expulsado, digamos, de la posición que tenía de lucero de la mañana, no había naciones, todavía no había nada, ¿ya? Dice... Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, siempre lo ha dicho Satanás, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres ¿hasta dónde? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces esta estrella cae, dice, y se le da la llave del abismo. No entra él al abismo, sino que se le da la llave del abismo. Se inclinarán a ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Es decir, un Satanás ya plenamente derrotado. Hoy día Satanás no está completamente derrotado. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque todavía conserva el título de príncipe de la potestad del aire. Pero en ese entonces ya no. Entonces este pasaje de Isaías se corresponde muy bien con Apocalipsis 9 y Apocalipsis 12. ¿Estamos? ¿Se entiende? En realidad vamos siguiendo la lectura, no necesariamente, porque esto, como les digo, estamos hablando de una situación que no tenemos nosotros paralelo. Es como cuando veamos ahora el tema de las langostas. Hay, pero un sinfín de explicaciones, o sea, perdón, no explicaciones, teorías, ¿no es cierto?, presunciones de lo que pudiera ser, ¿ya? Pero si nosotros partimos de la base que es algo que está en el futuro, inevitablemente puede que nosotros tengamos más argumentos que Juan, que escribió, en el sentido de imaginar más cosas, pero no necesariamente se corresponden a helicóptero y otras cosas, ¿me o sea, simplemente dice ahí que son criaturas demoníacas. En este caso, ¿el diablo estaría en el cielo? ¿Cómo? ¿El diablo estaría en el cielo? Lo que pasa es que me entra la duda porque cuando habla de que anda como un león rugiente, ¿Sí? ¿a qué se refiere? ¿Que están los dos lados? No, lo que pasa es que Satanás estaba o habitaba el primer cielo, que es donde está Dios. De ahí fue expulsado al caer de su posición, ya como Satanás no puede tener una posición en este lugar, ¿ya? El segundo cielo es todo el cosmos, incluida nuestra atmósfera, ¿ya? O sea, lo que es el cosmos y el universo. Y el tercer cielo es la atmósfera celeste que vemos nosotros. Entonces, Satanás tiene movimiento entre el primero y el segundo y acusa a los santos al primero. ¿Entiendes? O sea, él
está acusando a nosotros en el primer cielo, donde está el trono de Dios, pero ya no vive ahí, ya fue sacado de ahí. Ahora, la batalla que aparece en Apocalipsis es la batalla en la cual él es expulsado del segundo y tercer cielo, es decir, ya no tiene potestad en ese lugar. Y por eso es que vamos a ver que va a caer a la tierra y va a saber que le queda poco tiempo antes de ser encarcelado en el mismo abismo del cual se le dieron las llaves. ¿Ya? No es omnisciente para nada. No es omnisciente, claro, él no puede estar. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Claro, yo veía, ¿no es cierto? Esa puede referirse más bien a la caída de la posición de Satanás, cuando Jesús dice yo veía a Satanás. También pudiera ser que se aplicara al final, porque cuando Jesús estaba en el cielo estaba sin tiempo. Nosotros recuerden que para nosotros hay un concepto de cronología, pero no podemos aplicar esa cronología a lo que sucede en el cielo. ¿Ya? Recuerden que Isaías está viendo algo que va a suceder, que ni siquiera todavía sucede. ¿Ya? Que ni siquiera todavía sucede. Entonces, eso es por eso es que vamos entendiendo las ideas centrales de esto, que es no enfocar en lo que no nos entendemos, sino que lo que tenemos que enfocarnos es que Satanás en algún momento determinado va a ser expulsado de todo dominio del cielo. Ya fue expulsado del dominio del tercer cielo, pero llegará el momento en que va a ser expulsado del dominio del segundo y primer cielo, y por lo tanto su actividad se restringe al plano terrenal. Al plano terrenal. ¿Estamos? Y eso es lo terrible. En el cielo hay alegría. En el tercer cielo, en el segundo y el primer cielo, porque ya Satanás no está presente ahí. Pero la tierra dice, ¿no es cierto?, que debe temer, porque Satanás ha caído con gran furia, dice, y sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Estamos? Volvamos a Apocalipsis 9. Entonces volvemos a leer el versículo 1 que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ese es Satanás, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace? Versículo 2, y abre el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el Seol y el aire por el humo del pozo. Entonces vemos que este lugar, el abismo, ¿ya? El abismo hay también varias teorías al respecto, pero lo más claro es que el abismo, porque la palabra que se usa ahí, abismo, es la palabra griega tartarus, y Tartarus en la mitología griega era el lugar donde se supone que los dioses castigaban ferozmente a todos aquellos dioses o semidioses que se portaban mal. Era un lugar de tormento, ¿ya? Pero era un lugar de tormento pasajero. Era un lugar, eventualmente, esos dioses podían salir de ahí. Entonces lo que usa Juan es la palabra Tartarus, que es justamente un lugar de reclusión preventiva o no definitiva, porque finalmente todos estos seres, junto con Satanás, van a ir a parar ¿dónde? Al lago de fuego, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Seol o infierno, son todos lugares transitorios. El abismo no es lo mismo que el infierno. La palabra infierno proviene de una palabra hebrea que se llama Seol, que es Seol, que era un basural donde se quemaba toda la basura de Jerusalén a la salida en el valle del Cedrón. Aquí está Jerusalén y hay un valle largo así y hay un Gehenna Gehenna, ¿qué dije yo? No, Gehenna, perdón, el Gehenna, ¿no es cierto? Y ese era un fuego permanente, porque siempre, todo el tiempo se estaba quemando, entonces era un fuego que nunca se apagaba. Entonces esa figura también la usa para determinar este lugar de tormento de seres humanos. En el infierno no hay demonios. No. En el infierno hay seres humanos hoy, ¿no es cierto? Claro, que se fueron sin Cristo. Pero tampoco es un lugar definitivo. El lugar definitivo de ellos también va a ser el lago de fuego. ¿Estamos? Entonces este abismo es el lugar, en alguna parte, es difícil. Por eso aquí entran todas las explicaciones, que el abismo estaría a tal profundidad o estaría acá. Si nosotros partimos de la base que estos seres son de alguna manera un concepto híbrido, porque aunque son seres entre comillas espirituales desde el punto de vista de que tienen una parte espiritual en esta demoníaca, también son seres
físicos, porque hace una descripción detallada de cómo Juan los ve. ¿Ya? Lo importante de esto, o lo terrible de esto, mejor dicho, es el hecho de que se va a abrir el abismo, y en el abismo, por lógica, están los peores seres demoníacos o ángeles caídos y toda la escoria más terrible que Dios tiene guardada, porque si no este mundo no podría siquiera sobrevivir, ¿no es cierto? Lo va a soltar en ese momento, ¿ya? Vemos lo que hacen. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ahora, las plagas de langosta son bien comunes en Medio Oriente, ¿ya? Las plagas de langosta, la diferencia es que las langostas se comen ¿qué cosa? Todos los sembrados, destruyen todo, pero fíjense en estas langostas. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, de lo que queda, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Estamos? Ahora, ¿quiénes, dice la Biblia, nos han dicho hasta aquí que tienen el sello de Dios en su frente? Los 144.000, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entonces estos seres van a poder, estos 144.000, a pesar de estas plagas que están pasando simultáneos, ellos van a estar predicando el Evangelio. Ahora, una persona que se convierte a Cristo, que van a haber miles, millones en ese tiempo, pero que no tiene el sello específico que puso Dios en ellos, ¿no es cierto? En estos 144.000, dice qué cosa entonces, que esa persona pudiera morir igual por el tema o sufrir lo que iba a pasar con las langostas. Esa es una posibilidad. Algunos dicen que automáticamente cuando una persona alcanza salvación es sellada por el Espíritu Santo. Y entonces dicen que no sufrirían este calvario de los 5 meses que van a poner. No lo sé. ¿Ya? Puede ser o no puede ser. Lo que sí es seguro que a los 144.000 estas langostas, por llamarlo de alguna manera, no van a dañarlos en nada. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí estaba lo del Tartarus, que es en 2 de Pedro 2:4, me faltó eso. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí hay una palabra que se usa infierno, que se corresponde con la palabra Tartarus. Ahí de verdad dice Tartarus, ¿ya? Porque infierno, vuelvo a insistir, es lo que conocemos como el Gehenna o el Seol, lugar de los muertos, ¿ya? Entonces, ahora, Judas 6:7 habla de un lugar donde están prisioneros hasta ese momento. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya, entonces ahí también habla de estas prisiones de oscuridad que son correspondientes con lo que se habla del abismo. ¿Ya? El abismo, este lugar donde están estos seres demoníacos, ángeles caídos, todo lo que pudiéramos nosotros imaginar, los más feroces están ahí. ¿Físicamente eso sería aquí en la Tierra? Es que eso es justamente lo que no se puede precisar, porque, por ejemplo, la palabra abismo o el abismo aparece varias veces en Apocalipsis. Entonces, habla de un lugar que en definitiva no lo sitúa en un lugar específico. ¿Ya? ¿Sí? El libro de Judas es bien especial porque parte citando al libro Enoc. de Enoc, claro, y por lo mismo estos ángeles que no guardaron su dignidad, muchos creen que son los mismos que aparecen en el Génesis previo al diluvio, y serían los que encontraron hermosas a las hijas de los hombres. Exactamente. Y que tuvieron hijos y que nacieron los gigantes. O sea, de hecho esos tienen que estar ahí. ¿Ya? Porque recuerden que lo que Dios crea es eterno, ¿no es cierto? Como seres propiamente tal. Así que esos seres están ahí. Esos seres están ahí. ¿Ya? Ahora,
nosotros vemos, por ejemplo, que hordas, llamémosles de demonios, saldrán del abismo donde se encuentran encerrados y comienzan a atormentar ahora a la humanidad, ¿no es cierto? Y entonces dice el versículo 4 y 5, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces está hablando de un dolor intenso, de una picazón, de ardor, inflamación, fiebre, una sensación sumamente desagradable y doloroso, ¿ya? Yo leía sobre la picadura del escorpión y es realmente se compara con el dolor que produce una picadura de serpiente. El tema del veneno de la serpiente, ¿no es cierto?, es que llega a ser letal. El del escorpión no llega a ser letal, ¿ya? Obviamente si muerde a un niño pequeño puede llegar a serlo, ¿ya? Pero por la relación de peso, ¿no es cierto?, en un adulto normal debiera producirle un gran malestar, un gran dolor, una gran fiebre, ¿no es cierto? Alucinaciones, se describen muchas cosas producto de esa misma fiebre. Entonces es increíble que lo que dice a continuación el versículo 6, y en aquellos días los hombres, los seres humanos, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Significa eso muchas cosas, o sea, buscarán la muerte, nos habla y la posibilidad de querer suicidarse, ¿me entiendes? Pero por una razón sobrenatural no van a poder hacerlo, ya no van a poder hacerlo, o sea, la muerte va a descansar por esos 5 meses, ¿ya? Después de haber tenido una vida muy activa, entre comillas, los primeros años, ¿no es cierto? Vemos que acá durante 5 meses queda en statu quo. Los hombres la buscarán. Antes estaban escapando de ella, ahora la están buscando. Entonces, todo eso es importante ver lo espantoso que va a ser este tiempo. Lo espantoso que va a ser este tiempo. ¿Ya? Después dice el versículo 7 y nos habla del aspecto de las langostas. Y aquí es donde vamos a encontrar nosotros muchos comentarios al respecto. Algunos bastante fantásticos, ¿ya? Otros más aterrizados, pero como sea, no podemos nosotros desechar ni al fantástico ni al aterrizado, porque es algo que no ha sucedido. Nunca ha habido un tipo nunca se ha visto algo así, ¿ya? Recuerden que Juan está hablando de lo que él en su acervo puede plasmar en Apocalipsis. Dios no lo está anulando, Dios lo está inspirando, lo está usando. Por lo tanto, Juan ve algo que se parece en realidad a langosta, no se podría definir como una langosta, ¿ya? Claro. Entonces, versículo 8 al 10. 8 al 10. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya, entonces una descripción bastante dantesca. Primero que nada dice, tenía cabello como cabello de mujer. ¿Cómo? Recuerden siempre esa expresión ¿cómo? Es importante porque no dice que es un cabello de mujer. ¿Cómo? ¿Ya? Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Muchos aquí imaginan un tipo de helicóptero, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que, por ejemplo, a los helicópteros les dibujan adelante en la parte delantera, ¿no es cierto?, muchas veces dientes y una serie de otras cosas, ¿no es cierto?, por el ruido, por esto de que el aspa de alguna manera parece como un pelo al viento. Es una descripción literal, que es lo que yo creo, en lo personal, con lo que yo me quedo. Porque de partida un helicóptero no va a salir del abismo, ¿me entiendes? Que es distinto de lo que va a pasar en la séptima trompeta, en el sexto ángel, que digo, ¿no es cierto? Que ahí aparece verdaderamente una batalla, porque ahí no tiene que ver con el abismo, es otra escena que está ocurriendo simultánea a esta.
Pero en cuanto a esto, verdaderamente son figuras demoníacas, híbridas, podríamos llamarla por algún tipo de definición. Piensen ustedes que todo lo que hoy día significa la entre comillas, la ingeniería genética y todas estas cosas que de alguna manera nos dan luces de manejo de los genes, pero tampoco pudiéramos decir que corresponde a eso. Eso es como una pequeña sinopsis de lo posible que puede ocurrir, porque esto viene del abismo, viene de un lugar donde no hay seres humanos, donde la mano del hombre no ha hecho una manipulación, la mano demoníaca ha hecho todo. Entonces, lo que sale de ahí es una mezcolanza de cosas absolutamente demoníacas, que por supuesto tienen formas que Juan reconoce como humanas, como el pelo, como la cara, como, en fin, este tipo de situaciones. Lo concreto es que estas figuras demoníacas van a infestar como una plaga, ¿no es cierto?, todo el planeta, causando daño a todos los seres humanos sobrevivientes ahí. Menos los 144.000, quizás los que han sido sellados con el Espíritu Santo producto de la evangelización de estos 144.000, pero seguro todos los que se llaman, según la Biblia, los moradores de la tierra, que son la gente que rechaza el Evangelio. La sexta trompeta. Vamos a solamente visualizarla hoy. Vamos a leer versículo 13 hasta el 21. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ya, vemos aquí, ¿no es cierto?, que esta es la preparación para la batalla del Armagedón. Todas estas cosas están sucediendo simultáneamente. Los 144.000 están predicando, están cayendo los juicios, ¿no es cierto?, sobre la naturaleza, los juicios sobre las personas. Todo esto ha ido ocurriendo rápidamente, algunas cosas están sucediendo simultáneamente. ¿Por qué decimos que esto es la preparación para lo que es el Armagedón? Cuando analizamos Daniel 11, bueno, todo el capítulo 11 nos habla de los reyes del norte y del sur, y está hablando de cómo el anticristo va a escuchar noticias, en este caso del oriente. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Se está refiriendo a el anticristo, que está preparando también sus ejércitos para combatir a los ejércitos que van a venir de oriente, y más adelante vamos a ver que cruzan el río Éufrates, ¿no es cierto? Y entonces estamos hablando de los 200 millones de soldados de un ejército oriental, que ya aquí es distinto, porque aquí no es el abismo, aquí estamos hablando de lo que está pasando a nivel de la tierra, ¿ya? Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, que está en el cielo, que estaba delante de Dios. Esa voz, sin duda alguna, es Jesucristo. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que estaban atados. Recuerden que esos 4 ángeles estaban atados y estaban guardados para el día, la hora, para que se desaten. Obviamente, esos ángeles son, si están atados, ¿no es cierto?, y que están retenidos, por así decirlo, significa que tampoco son ángeles, entre comillas, bueno, son ángeles malvados, ¿no es cierto?, que Dios va a usar
para destrucción. Para destrucción. Eso de que ellos están en el río Éufrates físicamente, ¿puede ser así? Lo que pasa es que la significancia del río Éufrates es que el río Éufrates es importante y determina un lugar geográfico de donde empezó la historia humana, donde empezó la idolatría, donde comenzó el jardín del Edén, donde se cometió el primer asesinato y donde la Biblia dice que va a terminar la historia. Entonces, geográficamente sí es eso. Por eso es que habla de que el anticristo va a colocar una cosa que llega hasta el Mediterráneo y hasta, ¿no es cierto?, cierto punto también para protegerse. Entonces, efectivamente, sí, tiene que ver con eso, porque acá ya estamos hablando, por ejemplo, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí va a ser la tercera parte de los hombres por causa de lo que va a venir de la guerra. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, eran 200 millones, yo oí su número. Entonces, aquí sí dice, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Muchos piensan que eso es un tanque moderno, especial, específico, pero ya estamos hablando de armamento humano. Ya estamos hablando de armamento humano, ¿ya? Que obviamente en la visión de Juan él no puede decir esto es un tanque Leopard 2, ¿ya? No puede decir eso. Entonces, nosotros tenemos un poquito más argumento, bastante más argumento para la imaginativa nuestra, la que puede ser, y también porque la historia nos lo dice. Pero aún así, no necesariamente puede ser eso. Ahora, el tema es que algunos piensan que estos 200 millones son seres espirituales, pero pareciera ser que no es así por causa de que la batalla que se va a desarrollar o para lo que se está preparando esto es justamente una batalla humana. El Armagedón no es que los ejércitos vienen a luchar contra Jesús al Megido, sino que los ejércitos vienen a tratar de derrocar al anticristo, ¿ya? A quien tiene el poder. Y en algún momento el anticristo dice que va a enviar demonios como ranas que van a engañarlo y los va a hacer volverse contra el Señor. Hay una diferencia entre la quinta trompeta, en que efectivamente se abre el abismo y lo que sale de ahí es una situación que no tiene que ver, digamos, con una manipulación humana propiamente tal, ¿entiendes? O sea, el hombre ha hecho maldad, ha hecho una serie de otras cosas, pero esto es un abismo que el hombre nunca ha tocado, o sea, el hombre nunca ha tenido injerencia sobre eso. Dios nomás va acumulando ahí, entonces lo que sale de ahí es una cuestión totalmente rara. Pero lo que empezamos a ver en la sexta trompeta es la preparación para el Armagedón, que es una batalla humana. Acuérdense que el anticristo es humano, ¿no es cierto? Es humano, y él está viendo, porque cuando veamos, por ejemplo, la guerra de Gog, Magog, eso no son guerras espirituales, son guerras reales, ¿ya? Entonces, por eso, vuelvo a insistir, dogmáticamente uno no podría decir, no es así. Pero siguiendo la línea de la lógica interpretativa que estamos haciendo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esto aparece como un destello que se va a aclarar más adelante. Imagínense, nos faltan los 2 testigos, nos falta una serie de otras cosas que ocurren dentro de este periodo de tiempo, pero que todavía no están descritas acá. O sea, no es que los 2 testigos aparecen después de la sexta trompeta. No, pues los 2 testigos aparecen mucho antes. Es probable que aparezcan al 4.º jinete, incluso. ¿Ya? Lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos muchas cosas a las cuales pudiéramos en un momento determinado darle algún grado de, más que explicación, de aplicación, porque no va a ser exactamente lo mismo. Piensen ustedes que tiene que desaparecer el catolicismo como religión, como todo esto, y aparecer la mega religión y un líder único que no necesariamente va a ser un papa, ¿ya? Todo el mundo puede pensar que el papa, pero no necesariamente va a ser un papa, sino que va a ser el falso profeta. Ese es el nombre que recibe. ¿Ya? Entonces es otra cosa que no hemos visto todavía. Nosotros vemos destellos de cómo esto va yendo allá. Las armas que vemos hoy día son sumamente avanzadas, tremendamente letales, pero seguramente las que se vean en ese tiempo lo van a hacer aún más, porque si en algo avanza la tecnología, en toda la carrera armamentística, ¿ya? Uno de los, entre comillas, beneficios de las guerras es el hecho del perfeccionamiento del armamento, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hacer unas ciertas aplicaciones. Ahora, el tema de los países islámicos es bastante peculiar porque, al parecer,
¿no es cierto?, el anticristo los logra someter y atraerlos hacia él, ¿ya? Esto que viene del oriente se refiere principalmente a algo que ha sido hasta hoy, y que también nos da señales, un gigante dormido. Oriente es un gigante dormido. No solamente económicamente está medio despierto ahora y toda la cuestión, pero sino que militarmente, si los chinos quisieran someter el mundo, bastaría con que nos invadieran, nada más, ¿ya? Pasa que ellos no tienen la concepción, por ejemplo, de lo islámico. ¿Tú crees que ISIS, todo eso va a pasar? Shh, los chinos van a hacerlo así. Bueno, Corea del Norte, todas las Coreas, todo habla de Oriente, principalmente de Oriente, ¿ya? Entonces, esa es la gran... Hoy día, por ejemplo, el ejército chino tiene 100 millones de soldados activos. 100 millones de soldados activos, China. Y tiene igual número de reservistas. Por lo tanto, ya existe un ejército en rigor de 200 millones de... Un solo país. Ahora, saquemos que lo que cae sobre la tierra, todo lo que destruye la tierra, todo, ¿no es cierto?, va a mermar muchísimo las cosas, pero numéricamente no es una imposibilidad, ¿ya? Sumado que no necesariamente serían de China, porque habla de Oriente. ¿Ya? Entonces, Y Juan no podía ni siquiera imaginar algo, porque imagínate la población que él había en aquel entonces no pasaba los 100 millones en el mundo, y estoy diciendo mucho, ¿ya? El anticristo, cuando logre firmar la paz entre ambos pueblos, específicamente Israel y el mundo palestino, el mundo islámico de alguna manera se va a ordenar. Lo que viene de Oriente es un poder netamente militar, que está por sobre el concepto ideológico. Ellos vienen a derrocar al gobernante mundial, en este caso el anticristo, que lo ha hecho pésimo. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, ese es más o menos el escenario. Pero lo que nos muestra la época que vivimos, tal como dices tú, y al final de cuentas, lo que tenemos que quedarnos es exactamente lo que tú dices. O sea como sea, va a ser horrible, desastroso, pero controlado por Dios. Ahora, lo que hacemos nosotros es un ejercicio imaginativo de tratar de más o menos dilucidar qué pudiera ser. Por supuesto con un margen de error importante, pero también a lo mejor con un margen de acierto, no lo sabemos. Pero nada de eso influye efectivamente en que estos son juicios de Dios sobre la tierra, y que esto va a culminar en algo que nosotros sabemos que es la batalla del Armagedón, o en Armagedón, ¿no es cierto?, en Megido, y que definitivamente va a marcar el regreso de Jesucristo también a la tierra. ¿Ya? Hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estamos aquí frente a la quinta trompeta, que también representa el primer ay, que es una sensación de dolor, ¿ya? Es una sensación de espanto, de dolor, y como dijimos, las primeras 4 trompetas que pertenecen al séptimo sello, recuerden, el séptimo sello se abre, hay un silencio, después comienza el toque de las trompetas,
y los primeros 4 juicios son directamente sobre la creación de Dios, sobre la hierba verde, sobre los mares, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tiene que ver con sucesos de carácter cósmico, caídas de meteoritos y una serie de otras cosas. Por supuesto, vuelvo a insistir, mucha gente va a morir producto de estas catástrofes, así como también mucha gente murió en la primera parte producto de los primeros 4 sellos, específicamente los 4 jinetes. Pero estos, a partir del 5.º sello, el objeto o el objetivo del castigo ahora es para los moradores de la tierra, ¿ya? Y comienza acá diciendo que el 5.º ángel, versículo 1, tocó el 5.º ángel de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, lo que vamos a leer a continuación en el capítulo 9 es algo que en cuanto a los sucesos que se van a realizar o se van a desarrollar es peor que lo anterior, que ya es peor, ¿no es cierto?, que lo que antecedía, que eran los 4 jinetes, que se llaman los primeros 4 sellos, que son los jinetes del Apocalipsis. Y recuerden siempre que ya nos encontramos en esta segunda mitad, que se denomina también la gran tribulación. Hasta aquí las trompetas han sido, el toque de las trompetas han sido básicamente un castigo a la naturaleza, a los animales, a las aguas, ¿no es cierto? Obviamente, producto de eso también muere mucha gente, pero no ha sido un juicio, como decirlo, específico a las personas, ¿ya? Ahora bien, el que viene a continuación, o los toques que vienen a continuación son tan terribles porque van a ir directamente sobre las personas, que la Biblia llama en esta sección los moradores de la tierra. Cuando habla de los moradores de la tierra se está refiriendo a la gente inconversa, a la gente que se va a resistir hasta el último, ¿no es cierto?, lo que es el mensaje de Jesucristo, a pesar de que ya a esta altura están súper e hiper enterados que todos estos juicios provienen de Dios. Entonces vamos a dar lectura al capítulo 9. El 5.º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los Buenos días. Hoy día vamos a ver el capítulo 9 del Apocalipsis. El capítulo 9, que nos va a hablar acerca de los últimos las últimas tres trompetas, perdón. 3 trompetas, eso es. ¿Ya? Y quisiera solamente que leyésemos para empezar el capítulo 8, que es cuando se abre el 7.º sello y comienza el toque de las primeras 4 trompetas.
Pero el capítulo 8 termina con una advertencia, como dijimos, terrible. Dice el capítulo 8, versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa